Saludos mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Tengo un nuevo video muy importante que yo sé que te va a gustar mucho. Es un tema de la cual he escuchado, que las personas preguntan, que he escuchado que las personas viven internamente. Es un tema muy interesante. Y este tema se llama si eres ambicioso, pero a la vez eres una persona vaga, floja o que no sabes qué camino elegir, no sabes qué herramienta utilizar para encontrar tu propósito o para encontrar ese objetivo que tanto anhelas y que tanto quieres para tu vida. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like, porque siempre voy a estar subiendo contenido de valor. Y la verdad es que estoy muy emocionado, ya que he hecho mi primer evento presencial y fue una experiencia magnífica, fue una experiencia motivadora en la cual impacté muchas almas, muchas personas que de verdad les gustó el mensaje porque di en el justo en el blanco, di justo en el corazón y en la conciencia de cada uno de ellos. Este es mi mensaje, esta es mi promesa y voy por más, porque aquí llegué para quedarme. Dicho esto, familia, vamos a comenzar con el tema principal que es la ambición. La ambición, bueno, la ambición no es mala, siempre y cuando sea controlada. Probablemente la Biblia te da la mejor fórmula para la ambición, el poder, que viene siendo, sean fieles a las pequeñas cantidades y los haremos soberanos sobre mucho. Muy buena filosofía. ¿Qué quiere decir? Que no hay malo en ser soberano, siempre y cuando sea con las cantidades pequeñas. Porque si no sabes cómo manejar las situaciones pequeñas, no vas a poder acumular o manejar la cantidad de energía mayor que viene siendo cuando tengas mucho más. Es muy importante que sepas que la ambición te pueda llevar también por una vertiente que no es. Si es una ambición muy dañina, muy feroz, muy rapaz, te puede llevar a la perdición. Te puede llevar a perder el control, te puede llevar a perder la identidad. Y cuando pierdes identidad, pierdes la capacidad de saber quién eres, pierdes tu autoconcepto, tu autoimagen, pierdes la capacidad de ser esa persona en esencia. Recordemos que todo es vibración y si una persona actúa acorde a niveles de conciencia inferiores, que son fuerza, que es oscuridad, que puede llamarlo también infierno, puede llamarlo también inconsciencia, te va a llevar a la perdición. La mayoría de las personas vibran en esa sensación, en esa frecuencia, que viene siendo la depresión, la ira, la angustia, la ambición desenfrenada. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no puedes pertenecer a ese porcentaje de personas que vibran en esa frecuencia. Tienes que pertenecer a ese porcentaje de personas que vibran por la escala de poder. Bien lo decía el doctor David Hawkins, con el mapa de los niveles de la conciencia, en la cual explica que la mayoría de las personas vibran en esa frecuencia. Entonces tú tienes que estar diseñado y programarte para elevar tu nivel de conciencia y por ende vengan las cosas a ti, las bendiciones, venga la riqueza, venga las relaciones de poder, venga la salud, venga ese físico ideal con conciencia, desde el poder, desde el amor, que es lo que tenemos que buscar. Si eres una persona perezosa, las personas perezosas dan paso a la procrastinación, dan paso a la dejadez, dan paso al aburrimiento y el aburrimiento te roba oportunidades. Ser muy indiferente te roba los sueños. No podemos ser muy indiferentes porque cuando entra en el estado de ser perezoso es una persona que no tiene claras las metas que quiere hacer, no tiene claras las herramientas para lograr los objetivos los cuales está llamado a hacer o los cuales tiene en su interior pero no sabe cómo utilizarlo. Supongamos que eres una persona que quiere ser editor de videos, pero eres muy flojo, eres una persona que no está alineada con su propósito ideal, que no está alineada con sus valores, con sus principios. ¿Y qué va a pasar? Cuando no estás alineado, da cabida al aburrimiento. El aburrimiento te va a llevar a los vicios y los vicios te va a llevar a la destrucción. Recordemos que la mente es ego y el ego siempre te va a dar a entender que no necesitas de nada. Simplemente vas a necesitar dopamina y exceso de cosas. Eso es lo que quiere el ego. Quiere la supervivencia. Quiere mantenerse siempre en el estatus de poder, de ser él el que manda. Entonces, no caigamos en la pereza. La pereza es uno de los estados capitales, los pecados capitales, perdón. Entonces, si caes en eso, te das el paso a pertenecer a la oscuridad. Una persona ambiciosa, pero que es perezosa, no va a lograr nada,
porque entra en la fase de estancamiento. Y cuando entra en una fase de estancamiento, no pasa de allí. No pasa de allí porque no se da el permiso de autoconocerse, no se da el permiso de ver más allá, no se da el permiso de salir de ese sistema en el cual está englobado, en lo cual te dice que el dinero es malo, en lo cual te dices que gana lo básico, te da una entrada, un pase libre a la mentalidad fija. ¿Cuál es la mentalidad fija? Tener un sueldo base, no ver más allá de sus narices, no tener una visión de vida más allá, quedarse siempre en el mismo sitio, en la zona de confort, y todo ese tipo de estancamiento que no te deja elevarte, no te deja elevar, no simplemente tu mentalidad, sino tu frecuencia. Y al no elevar tu frecuencia no te das el paso de experimentar las otras cosas buenas y positivas de la vida. Porque recordemos que todo es frecuencia, bien lo decía Nikola Tesla. Si quieres saber los secretos del universo, empieza a hablar o a entender de frecuencia, energía y vibración. Muy importante, señor. Entonces las personas perezosas no consiguen nada, simplemente consiguen victimizarse, consiguen estar deprimidos, consiguen siempre buscar una excusa para no hacer lo que tienen que hacer. Entran en modo víctima, modo oscuridad, modo infierno, como lo quieras llamar. No pertenezcas a ese porcentaje. Aléjate de las personas que no te motiven, aléjate de las personas que las cuales tú le cuentes un proyecto o vean que tú le está yendo bien y se molestan, o no te felicitan, o les incomoda, te cambian el tema. Entonces, mucho cuidado con contar sus cosas, sus proyectos. No cuenten nada, simplemente manténganlo en secreto con Dios, contigo mismo, o si le pueden contar a alguien, pero que sea de íntima confianza y de que de verdad se va a alegrar por ti, excelente, puede ser una muy buena opción. Pero si no, sigue adelante tú solo, sigue con este camino del autoconocimiento, del desarrollo de espiritual, desarrollo personal. Tienes que darte la oportunidad de jugarte todas tus cartas en pro de tu crecimiento. Buscar siempre la incomodidad. La gente perezosa no le gusta la incomodidad, le gusta la comodidad, porque en la comodidad está el placer de la mente. En la comodidad puede dar cabida al aburrimiento y por ende va a entrar otra vez los vicios, pueden entrar la depresión, puede entrar ese estado mental en el cual te vas a estancar y te vas a quedar allí. La sociedad va a querer siempre que estés estancado. La sociedad no va a querer que tú crezcas, va a querer que siempre te quedes en el mismo sitio, porque para eso está diseñado el sistema. Entonces tú lo que tienes que hacer es buscar de desbloquear tu mente, elevar tu frecuencia, buscar círculos de poder, aprender una habilidad, buscar la manera de aplicar la ambición con sentido, la ambición con metas, la ambición con tu autoconocimiento, con un propósito definido que sea más allá de generar siempre riquezas. Tiene que ir acompañado de una contribución general, que tú puedas ayudar a tu colectivo, ayudar a tu prójimo. Y con ese sentido y con esa connotación va a venir la abundancia a tu vida, va a venir las puertas que se tengan que abrir, porque para eso vinimos, para servir, vinimos para aportar, vinimos para transitar en este mundo bien bonito llamado vida, como un videojuego. Entonces no pretendas que si te la pasas acostado, te la pasas triste, perezoso, te la pasas sin hacer absolutamente nada, las cosas te van a caer del cielo. Y así no funciona la vida. La vida está hecha para los sembradores. La vida no está hecha para los necesitados. Si tú eres una persona que siempre va a estar necesitando, que va a pensar que por tu simple y llana existencia vas a recibir todo, pues no es así. Una idea que no se le implanta la fe, no se le implanta la acción, es una idea que nace muerta. Entonces después le echamos la culpa a Dios, al universo, al exterior, porque tu exterior es una proyección de tu mundo interno. Si tu mundo interno es un asco, es un total aburrimiento, es una total pereza, es una total procrastinación, es un total estancamiento, ¿qué vas a proyectar en la vida? Vas a proyectar siempre deficiencias, carencias, pobreza mental, pobreza económica, pobreza en relaciones, en salud. Entonces tenemos que en todas las áreas de nuestras vidas poner un porcentaje bonito, tratar de elevar cada porcentaje o cada área de nuestra vida, porque viene siendo como una rueda. Y si esa rueda le falta un pedazo, no va a poder rodar bien el vehículo. Entonces va a estar un lado para acá, otro lado para allá. Muy importante, señores. Tenemos que ver más allá. No identificarte con este cuerpo. Esto, que es lo que quiere la mente, el ego. Que siempre te identifiques con tu estado físico. Tienes que identificarte con tu interno, con tu espíritu. Y por ende,
vas a elevar tu frecuencia, vas a elevar y manifestar lo que quieres manifestar en tu vida. Esta es una clase muy bonita porque de verdad he visto muchas personas que pierden oportunidades y tienen un potencial increíble. Y yo no quiero que tú seas parte de ello. Yo quiero que tú seas parte de las personas que eleven su frecuencia, que manifiesten, que logren su propósito de vida y por ende tengan la vida que desean y la vida que se merecen. Así que familia, bienvenidos nuevamente y no te olvides compartir el video, comentar, que te voy a estar haciendo una pregunta. Hasta luego familia.